Buenas tardes, querida familia en Cristo, Dios les bendiga. Vamos a comenzar a hacer el estudio de esta semana, capítulo número 7 del libro de los Hechos. Les agradezco su compañía el día de hoy. Vamos a transmitir un poco temprano este día por la razón del tiempo, pero espero nos acompañen y que este estudio les sea de bendición. Gracias por siempre estar atentos. Te invito a que tengas tu Biblia en la mano, tu cuaderno de notas, y me acompañes a estudiar el capítulo número 7 del libro de los Hechos. Una vez más, Dios les bendiga. Vamos a darle continuación a este libro, un libro muy bonito que nos enseña mucho qué es lo que Cristo fundó y qué es lo que pasó con su obra después de su muerte y su resurrección. Amén. Entonces, sin más, entramos de lleno. Antes vamos a hacer una oración pidiendo la guianza del Espíritu Santo, que sea quien nos dé revelación y dirección en este estudio. Amén. Entonces, si me acompañas desde ahí donde estás, si me apoyas en la oración. Bendito Dios, te damos las gracias, Padre Santo, por tu misericordia. Gracias por tu gracia y tu bondad, Señor. En esta hora estamos aquí, Señor, queriendo estudiar tu palabra, Señor, pero queremos estudiarla, Señor, bajo tu dirección, pidiéndote, Señor, la guianza de tu Santo Espíritu, Señor, quien revele el misterio de tu palabra, Señor, a nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que este estudio sea de bendición para todas las personas que lo ven a través de este medio, Señor. Pedimos, Señor, que tu presencia esté, Señor, en cada lugar donde se ve este estudio, Señor. Que seas tú, Padre Santo, quitando estorbo, Señor. Seas tú, Señor, haciendo la obra completa, Señor, en cada vida y cumpliendo el propósito, Señor, por medio de tu palabra. Nos ponemos en tus manos, bendito Rey, y todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a entrar de lleno al estudio, capítulo número 7, versículo número 1 del libro de los Hechos. Estuvimos mirando como en el capítulo número 6, dando un pequeño repaso. La semana pasada estaban levantando falsos en contra de Esteban, que había sido escogido como diácono de la iglesia para hacerse cargo de la repartición de las mesas en la congregación, pero aún así miramos cómo Esteban, aparte de servir a la iglesia, tenía tiempo de evangelizar y de hacer su trabajo que Cristo le había dejado, así como se lo dejó a Esteban y a todos los demás creyentes en Cristo. Así mismo a nosotros nos deja trabajo para ponernos a trabajar y predicar el evangelio. Bueno, en el capítulo pasado estuvimos mirando cómo la iglesia seguía creciendo a pesar de la persecución, a pesar de las amenazas. Miramos que los discípulos y los apóstoles seguían sin obedecer al hombre, siempre obedeciendo a Dios y obedeciendo a Cristo y compartiendo el evangelio. La iglesia seguía creciendo, ¿verdad? Miramos que llevaron al concilio a Esteban y le empezaron a hacer falsos testimonios de que Esteban estaba blasfemando en contra de Dios y en contra del lugar santo. Entonces en eso nos quedamos la semana pasada. Entonces el capítulo número 6 al final es la continuación con el capítulo número 7. Entonces te invito, por favor, que puedas tener tu Biblia en tu mano y me acompañes a leer juntos el capítulo número 7 del libro de los Hechos. Este capítulo es de mucha bendición, y si tú ya tienes un poco de conocimiento, tú conoces bien la palabra de Dios, este capítulo pues les va a gustar mucho. Si no conoces, te vas a dar cuenta de historia del Antiguo Testamento. Si ya conoces, vas a poder dar un repaso y hacer conexiones entre el Antiguo Testamento y entre el Nuevo Testamento. Este capítulo está bien interesante. Te recomiendo que tengas tu Biblia a la mano, que no te lo pierdas y pongas mucha atención. Este capítulo es muy bonito y de mucha bendición. Amén. Entonces vamos a comenzar con el capítulo número 1, que es la continuación con el capítulo número 7, que es la continuación del capítulo número 6. Amén. Entonces dice así: en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, el sumo sacerdote dijo entonces, esto es así. Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a vuestros padres, a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes de que morase en Harán. Estamos mirando que el versículo 15 del capítulo número 6 termina diciendo, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, o sea, en Esteban, vieron su rostro como de un ángel. Entonces miraron la gloria de Dios reflejada en Esteban, el Espíritu Santo obrando en la vida de Esteban. Y ahorita vamos a ver cómo Esteban, en vez de empezar a defenderse de las acusaciones que los fariseos y todo el concilio estaba haciendo en contra de ellos, en contra de él, vamos a ver cómo Esteban se enfoca en empezarles a recordar la historia de la nación judía, desde el principio, desde Abraham, bueno, no desde el principio de Adán y Eva, sino comienza con Abraham y empieza a hacer un recuento, un repaso de toda la historia. Entonces miramos cómo Esteban, en vez de enfocarse en defenderse, empieza a hacer historia con los mismos judíos que lo estaban acusando. Amén. Entonces Esteban comienza diciendo así, el versículo número 2 dice, y él dijo, varones, hermanos y padres. Se está refiriendo a los mismos que lo están acusando, se refiere a ellos como hermanos y padres. Oír, el Dios de la gloria apareció a nuestros padres, Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Esteban se estaba contando como uno de ellos mismos, como uno de los mismos judíos, uno de los mismos fariseos, un mismo israelita, se encontraba entre ellos. Por eso le está diciendo nuestros padres y nuestros hermanos. El Dios de la gloria se le apareció a Abraham, a nuestro padre Abraham, se encuentra entre ellos, o sea, no está haciendo diferencia. Son la misma, es el mismo pueblo de Israel, el mismo pueblo de Dios. Vamos a poner atención porque muchas veces espiritualizamos esto del pacto de Abraham, lo espiritualizamos y lo queremos aplicar a la iglesia. Y aquí miramos que la Biblia nos está hablando claramente, y la Biblia está hablando del pueblo de Dios, que es Israel. Y es por eso que vamos a poner atención cómo es que sucedió la historia. Si no has leído todavía el Génesis, si no sabes la historia de José, si no sabes la historia de Moisés, este estudio es una muy buena oportunidad para que te des cuenta más o menos de un pequeño panorama, para que te despierte el interés y tú mismo vayas al Antiguo Testamento y puedas leer lo que sucedió en la historia de Israel, cómo es que comenzó a caminar el pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces dice así, comienzo otra vez insistiendo, versículo número 2, y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestros padres, a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes de que morase en Harán. Dice, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Dice, entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitéis. Tomemos atención, por eso, si ya estás en los caminos de Dios o conoces un poco de la Biblia, alguna vez has escuchado que Abraham es el padre de la fe. Y aquí estamos mirando por qué Dios le está hablando a Abraham, y Abraham, sin conocer a Dios, obedece por fe y empieza a hacer lo que Dios le manda, sin verlo siquiera, sin recibir nada a cambio. Abraham empieza a actuar por fe. Pero mire, vamos a poner atención cómo es que primero Dios le mueve y luego le da un panorama pues no tan agradable, y aún así Abraham sigue confiando y teniendo fe en Dios. Le mando un saludo a Karina Zárate, gracias por ser siempre fiel a estos estudios y acompañarnos. Entonces dice así el versículo número 3, capítulo número 7 del libro de los Hechos. Dice, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré.
Entonces Dios le está diciendo que se salga de donde vive, que deje su comodidad y vaya donde Dios le está mandando. Versículo número 4 dice: entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Es el relato que está haciendo Esteban desde Abraham, cómo lo fue moviendo y terminó en la tierra en donde estaban en ese momento juzgando a Esteban por blasfemar supuestamente el nombre de Dios, que estaban mal interpretando las palabras de Esteban y las palabras de nuestro Señor Jesucristo. En versículo número 5 dice: y no le dio herencia en ella, ni aun para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijos. Entonces le dijo así: que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reduciría a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, quiere decir esclavos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Entonces, recapitulando un poquito, Esteban está haciendo un resumen de lo que pasó en la vida de Abraham y se los está recordando a los judíos, a los judíos de la descendencia de Abraham. Esteban es judío de la descendencia de Abraham y el mismo Esteban les está recordando lo que pasó. Esteban tiene un propósito, está haciendo historia, no se está defendiendo de las acusaciones que le están imputando en el capítulo número 6. Está haciendo una historia y los está llevando para poderse defender. Y dice en el versículo, voy a volver a repasar: Dios lo saca a Abraham de su casa, lo manda a un lugar, y luego aparte de que lo saca sin conocerlo, le dice: y no le dio herencia en ella. Versículo número 5 dice: no le dio herencia en ella, ni aun para sentar un pie, pero Dios le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijos. Entonces Dios le saca, le hace una promesa, pero le dice que la promesa no se la va a entregar a Abraham, sino que se la va a entregar a sus hijos. Y Abraham todavía ni siquiera tenía hijos y aún le siguió creyendo en Dios. Abraham siguió teniendo fe en Dios. Pero en el versículo número 6, aunque Abraham no conocía a Dios, Abraham no había visto a Dios, Abraham ni siquiera tenía hijos, lo saca de su comodidad, lo saca de su tierra, deja que Abraham deje su familia, deje todo su pasado, deje todo su círculo y se vaya a un lugar donde él no conoce, y se va obedeciendo a Dios. Se va con la promesa de que Dios le va a dar en posesión una herencia, pero no se la va a dar a él, se la va a dar a sus hijos, y Abraham ni siquiera tiene hijos. Abraham le obedece a Dios y sigue teniendo fe. Y aún así, Dios le dice así en el versículo número 6, y Dios le dijo así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre, y los maltratarían por 400 años. Esto le dijo Dios a Abraham cuando Abraham no tenía hijos. Pon atención en esto, porque aún así Abraham siguió creyendo en Dios y le dijo: te van a hacer esclavos, te van a maltratar, vas a vivir por 400 años en otra tierra y te van a abusar, pero yo estoy contigo. Versículo número 7 dice: mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos. O sea, a la nación donde iban a ser esclavos, el pueblo de Israel. Dice: y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Dios le está mostrando a Abraham quién es él. Dios le está mostrando el poder que tiene. Y Dios le está mostrando que hay un propósito, que después de librarlos de toda la tribulación, Dios les va a hacer libres. Pero siempre Dios tiene un propósito, que hay que servirle a Dios cuando ya estén en la tierra prometida. Entonces, esto es una promesa que Dios le está haciendo, es un pacto que Dios está haciendo con Abraham, pero muchas veces se lo quieren aplicar a la iglesia, y esto es para el pueblo de Israel. Ahora,
espiritualmente puedes hacer una aplicación espiritual a tu vida, pero cuando estás pasando por tribulación, que Dios tiene el control, pero para al fin de la tribulación, Dios quiere sacarte de donde estás, sacarte de la prueba que estás pasando, sacarte de las luchas que estás pasando, sacarte de todos los problemas que estás pasando, pero no para que saliendo de eso ya seas feliz y hagas lo que tú quieras. No, para que después de eso termines con tanto agradecimiento que te pongas a servirle a Dios. Ese es el propósito por el cual Dios hace milagros en tu vida. Dios quiere hacer milagros en tu vida no para que tú estés bien y estés libre de preocupaciones y después te olvides de Dios. No, Dios quiere hacer un milagro en tu vida para que tú termines agradecido con Él, y después de que estás agradecido con Él por todo lo que te ha perdonado, por todo lo que te ha librado, termines sirviéndole a Dios. Ese es el propósito por el cual Dios te hace milagros. Ese es el propósito por el cual Dios te libra de la muerte, de tribulaciones, de problemas. Ese es el propósito por qué Dios pone provisión en tu casa, para que termines eternamente agradecido y termines sirviéndole a Él. Entonces, pongo esto en tus manos para que lo medites, lo razones y mires cuánto Dios ha hecho por ti y termines sirviéndole ahí donde tú estás, con un corazón agradecido y sabiendo todo lo que Dios ha hecho por ti. Amén. Entonces, además de eso, Dios está prometiendo que les va a dar, que le está prometiendo herencia a su descendencia, y además Dios está diciendo que Dios va a hacer justicia por su pueblo. Prácticamente Dios le está diciendo: no es tuya la venganza, Dios va a juzgar, no es tuyo el juicio, Dios va a juzgar. Y así lo dice en el versículo número 7: mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán. Entonces Dios aquí le está diciendo al pueblo de Israel en la historia que después de que los van a abusar por 400 años, está registrado, y ahorita vamos a ver en dónde, Dios los hace libres, y los hace libres para servirle. Pero Dios juzga, Dios es el que se encarga de librarlos y de juzgar, y ahí es donde debe de estar tu fe y tu confianza, que cualquiera que sea la tribulación o la situación o la mala injusticia por la cual estés pasando, siempre pon tu mirada en Dios, en Cristo, y ten por 100% la garantía o la certeza de que Dios va a juzgar la injusticia por la cual estés pasando o por la cual te estén haciendo pasar. Entonces, confía siempre en Dios. No pienses que Dios te ha abandonado, ni pienses que para ti no hay solución. Dios está mirando tu aflicción, pero Dios quiere que pases así como el pueblo de Israel pasó por 400 años por servidumbre, por maltratos, por tribulación, para que después venga Dios y puedas reconocerlo y puedas tener un corazón agradecido. Eso es el propósito que Dios está buscando, que termines con un corazón agradecido. Entonces, si estás pasando por algo, ten tu fe en Dios, espera el momento en que Dios te va a hacer justicia, y cuando Dios te lo haga, pues obviamente tienes que terminar con un corazón agradecido. Amén. Y luego dice así, versículo número 8, dice: y le dio el pacto de la circuncisión. Dice: y así Abraham engendró a Isaac, y le circundó al 8º día, y Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Miramos que este pacto es el sello la circuncisión es el sello del pacto que Dios hizo con Abraham. Pongamos atención en la secuencia. La circuncisión es el pacto es el sello de un pacto que Dios hizo, no que Abraham hizo, no que Abraham negoció con Dios. Dios puso las reglas y las condiciones, y Abraham las aceptó por fe. Entonces lo menciono bien para que tú puedas hacer una recapacitación de la manera en que le pides a Dios, o en la manera en que estás esperando que Dios obre en tu vida.
Dios es el que pone las circunstancias y las condiciones como aquí, y no es uno el que le pone las circunstancias a Dios y estamos esperando que Dios obre como nosotros queramos a nuestra conveniencia, sino que es Dios quien obra para su gloria, para que terminemos con un corazón agradecido y terminemos sirviéndole, no al revés, para que Dios termine agradecido con nosotros y sirviéndonos a nosotros. Por eso tenemos que tener cuidado cómo es que le pedimos y qué es lo que le estamos pidiendo. Amén. Entonces hay que revisar nuestras oraciones, de qué están llenas y a quién lo que le estamos pidiendo a Dios, a quién le conviene, a Dios o a nosotros. Y si lo que le estamos pidiendo de alguna manera es para glorificarlo o para servirle, o nada más es por conveniencia de nosotros, por comodidad de nosotros o por bienestar de nosotros, sin tener que ver nada con la gloria de Dios. Recapacitemos en eso. Entonces lo voy a volver a leer otra vez. Versículo número 8. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circundó al 8º día, Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Versículo número 9. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José. Dice, a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Entonces, me gusta irme de versículo en versículo y ir tratando de enseñar o de explicar versículo por versículo para que podamos entender lo que se vivió, por qué razón fue escrito, para que podamos irle dando la aplicación correcta, no para irlo predicando en este contexto, sino que estamos explicando la historia de aquel tiempo y después le vamos a dar una aplicación espiritual a nuestras vidas. Pero aquí en el versículo número 9 dice así: los patriarcas, movidos ¿por qué? Por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Entonces, ¿cuál es el problema cuál es el origen del pecado? La envidia, el egoísmo, el orgullo. Y aquí miramos que por envidia los hermanos de José, te invito a que leas en el Antiguo Testamento la historia de José y puedas saber. Si ya la conoces, puedes ir conectando lo que estamos leyendo. Si no la conoces, te invito a que conozcas la historia de José en el libro en el Antiguo Testamento, para que mires cómo es que pasó su historia, para que puedas conectar, porque vamos a hacer ahorita unas conexiones, unas similitudes entre José y Jesucristo. Vamos a hacer unas conexiones o similitudes entre Moisés y Jesucristo. Vamos a hacer unas conexiones entre el pueblo de aquel tiempo, cómo trataron a José, y entre el pueblo de Esteban, y cómo trataron a José, el pueblo de Israel, y después cómo el pueblo de Israel trató a Jesucristo, y luego el pueblo de Israel cómo trató a Esteban y cuál fue el resultado. Eso es en lo que se está enfocando ahorita Esteban, no en defenderse, sino en hacerles historias, comparando lo que había pasado y lo que sigue pasando en aquel tiempo, y que viendo sus errores aún así no recapacitaban y seguían cayendo en lo mismo y seguían cayendo en lo mismo. La historia de José está en el capítulo 37 del libro de Génesis. Te invito a que lo vayas leyendo y ahí vas a poder saber de qué es lo que estamos hablando. Si es que no has leído quién es José o no sabes quién es José, por qué sus hermanos lo vendieron. Aquí nos está dando nada más unos detalles, que por envidia sus hermanos vendieron a José, pero Dios estaba con él. Eran 12 patriarcas, 12 hermanos, y los 11 vendieron a uno de sus hermanos. Dice, los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. ¿Qué quiere decir? Pero Dios estaba con él. Que José pasó por muchas tribulaciones, pero Dios estaba con él. Si le haces una aplicación espiritual a tu vida, no importa lo que estés pasando, Dios está contigo, pero tu fe debe de ser como la de Abraham, como la de José.
Tu fe tiene que estar, tu mirada tiene que estar puesta en Dios, esperando a que Dios haga justicia sin que te desanimes. Dios está contigo, Dios está conmigo, pero tenemos que tener la fe que tuvo Abraham, la fe que tuvo José, la fe que tuvo Moisés. Y esa fe, ¿cómo la vamos a conseguir? Leyendo la palabra de Dios. Amén. Dice versículo número 10: y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante del faraón, del faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Entonces, hay envidias. ¿Tú alguna vez has visto cómo la envidia le puede cambiar el carácter a una persona? ¿Tú alguna vez has visto cómo la envidia ha sido el origen de muchas desgracias? ¿Tú has visto cómo la envidia ha sido el origen del desastre de muchas vidas? Solo por envidia. Esto es lo mismo que pasó en la vida de José. Nada más que José tenía fe en Dios. Y Dios estaba con él. Había una conexión. Entonces no importa la envidia que puedan tener hacia tu vida, mientras estés en Dios, mientras tengas una conexión con Dios, mientras Dios sea una experiencia real en tu vida, mientras tú puedas dar testimonio de que tú tienes una relación real con Dios diaria, de momento a momento, de minuto a minuto, de 24 horas conectados con Dios, Dios puede estar contigo. Y aún así, no importa cuál sea la tribulación. En el versículo número 10 dice así: y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría. ¿Por qué? Porque Dios era real en la vida de José. José era real en la vida de Dios. Se conocían, se oraban, tenían su intimidad, tenían su comunicación. Y ese es el propósito de estos estudios, que aprendas a tener una conexión con Dios real, una conexión íntima, que tú puedas sentir que Dios está contigo en las buenas y en las malas, que no pienses que Dios te abandonó cuando estás pasando por momentos de prueba o por tribulaciones o por momentos de lucha, sino que sepas que Dios, en ese momento, Dios te va a proveer con gracia y sabiduría para poder pasar la prueba. Y aún así, Dios le puso delante del faraón, por lo cual lo puso por gobernador y sobre toda la casa del faraón. Y en el versículo número 11 dice así: y vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y gran tribulación, y nuestros padres no hallaban alimento. Se está refiriendo Esteban a la historia que había pasado José en aquel tiempo cuando estaban en Egipto, y está haciendo un poco de historia. Te invito a que leas la historia de José en el capítulo número 37 del libro de Génesis. Lee para que sepas de lo que estamos hablando, si es que no sabes, y si es que ya lo has leído. Estamos conectando al Antiguo Testamento y Nuevo Testamento para esas personas que dicen: es que el Antiguo Testamento no habla de Jesucristo. Aquí estamos viendo una conexión profética, como José representando a nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice en el versículo número 11, dice: vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y gran tribulación, y nuestros padres no hallaban alimento. En Canaán, en la tierra prometida, donde Dios le había prometido a Abraham que ahí iba a estar su pueblo, había hambre. Y no es porque Dios no proveyera, es porque Dios tenía un propósito que cumplir. Los padres, o sea, Israel, Jacobo y sus 12 hijos, ya habían dado por perdido a José. Pero José, ellos sin saber, José ya era la mano derecha del faraón de todo Egipto y de su misma casa. Entonces miramos cómo José nunca estuvo solo, y aunque estuvo en tribulación, Dios siempre estuvo con José. Y aprovecho para saludar a mi amigo José, que se acaba de conectar al estudio. Dios te bendiga, José, a ti y a toda tu casa. Entonces dice así: cuando oyó José cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a vuestros padres la primera vez. Entonces el papá de José se escuchó que en Egipto había comida y mandó a sus hijos. Nada más que Esteban se está refiriendo a sus padres. Y los mandó a Egipto a comprar trigo para que pudieran comer, porque en Canaán no había comida, ni en Egipto siquiera. Pero José se había encargado de administrar
todos los alimentos para poder pasar la tribulación. Esa es otra historia que deberías de estudiar para poder administrar bien los bienes que estás teniendo ahorita, para poder pasar los tiempos de las vacas flacas, que también es bíblico en ese libro de Génesis, cómo pasaron toda la tribulación. Amén. Versículo número 13 dice: y en la segunda vez José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado al faraón el linaje de José. Y dice, y enviando José, hizo venir a su padre, a Jacob, y a toda su parentela, un número de 75 personas. ¿Cuántas personas vinieron a Egipto? 75 personas. Hay que poner atención, porque de esas 75 personas se multiplicaron tanto que en la siguiente historia que vamos a ver, el faraón mandó matar todos los niños para que ya no se reproducieran más los israelitas, los judíos ya no siguieran creciendo porque estaban creciendo tanto. Bueno, ese José es como un tipo de representante mesiánico de nuestro Señor Jesucristo, porque José salvó. Aquí estamos mirando que había tribulación y había hambre en Egipto y en Canaán, y gracias a José, toda su parentela y sus hermanos que habían vendido a José se estaban muriendo de hambre en Canaán, pero José perdonó el pecado de sus hermanos y los salvó de la muerte porque se estaban muriendo de hambre, y los trajo a Egipto y les permitió vivir ahí con él. José está representando a nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a poder ver, ahorita aquí tenía escritos unas similitudes entre Jesucristo y José. No estoy diciendo que José sea Jesucristo, estoy diciendo que hay similitudes para que pongas atención. Por eso te invito que cuando mires estos estudios tengas tu Biblia en la mano. Y vuelvo a repetir, estos estudios no son para buscar muchos seguidores, estos estudios son para que los poquitos que seamos conocedores de la Biblia, aplicadores de la Biblia, vividores de la Biblia, que conozcamos la palabra de Dios y la vivamos y testifiquemos de la palabra de Dios. Entonces, estos estudios son para aprender, no son para entretener. Por eso te pido encarecidamente que tengas tu Biblia en la mano para que puedas leer juntamente conmigo. Aprovecho para darle la bendición a mi madre y saludarla y mandarle un fuerte abrazo. Entonces, miramos que el padre José amaba profundamente, Jacob amaba profundamente a José. Es una similitud como Dios ama profundamente a Jesucristo. Miramos cómo los mismos hermanos de Jesucristo lo aborrecían tanto que los mismos hermanos carnales le decían a Jesucristo: vete a la fiesta, ya te están esperando, sabiendo que en la fiesta, en el libro de Juan, lo estaban esperando para matarlo. Y los mismos hermanos de José lo vendieron para que lo mataran o para que terminara de esclavo en Egipto. Era el propósito de los hermanos, pero no era el propósito de Dios. Dios estuvo con él y lo puso como mano derecha del faraón. Miramos el propósito humano y el propósito de Dios. Con esto te quiero decir, no importa quién se levante en contra tuya, no es su propósito, es el propósito de Dios. No importa qué tipo de brujería te quieran hacer, no importa, no es su propósito, es el propósito de Dios. No importa quién se quiera levantar, es Dios el que está delante de ti, el que siempre está contigo, porque dice así en el versículo número 9: los patriarcas, o sea, los hermanos de José, movidos por envidia, lo vendieron para que lo mataran o para que terminara como esclavo. Pero dice ahí, pero Dios estaba con él. No importa quién se levante en contra tuya, siempre y cuando tú tengas fe en Dios y esa fe sea real, no sea una fe de aquí, sino que sea una fe intensa de aquí, real, que tú sabes que Dios no te va a abandonar, Dios te va a librar de todas las tribulaciones, así dice en el versículo número 10, y te va a dar gracia y te va a dar sabiduría. Así se la dio a José, así te la da a ti, así me la da a mí, pero tenemos que vivir esa experiencia real, tenemos que hablar de un Dios que verdaderamente conocemos. No tenemos que hablar de un Dios que nada más hemos oído de él, pero no lo conocemos. Tú le puedes preguntar a la gente, ¿conoces a Dios? ¿Tú crees en Dios? Sí. ¿Pero de dónde lo conoces? Pues de la iglesia, pues porque lo oigo, porque sé que existe. Pero ¿qué
¿qué es lo que conoces de Dios? Y no te van a saber contestar porque no conocen la palabra de Dios, porque no han tenido una relación con Dios, no han experimentado una relación con Dios, no han conocido la palabra de Dios, entonces no conocen de Dios, saben que existe, pero no lo conocen porque no han tenido una experiencia con Dios. Yo te invito a que si no has tenido una experiencia con Dios, agarra tu Biblia. Si quieres tener una experiencia con Dios, métete en oración, métete en ayuno, conoce la palabra de Dios, fortalece tu fe por medio de la Biblia, por medio de la palabra de Dios, para que Dios se haga real y puedas pasar todas las tribulaciones que vengan por delante. Dios va a estar contigo. Dios te va a librar de todas las tribulaciones, no importa quién se levante, quién quiera hacer algo, injusticia, envidia, lo que sea en contra tuya, Dios te va a dar la gracia y la sabiduría para salir adelante, porque Dios va a estar siempre contigo. Amén. Entonces vamos a regresar al versículo número 13. Y la segunda vez José dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Entonces ya José se abrió con el Faraón y le dijo: esta es mi familia, esta es mi parentela. Pero estábamos haciendo una comparación entre José de Egipto, José que estaba en Egipto, y Jesucristo. Entonces miramos que su padre de José, o sea Jacob, amaba profundamente a José. Dios ama profundamente a Jesucristo. Sus hermanos de José odiaban y le tenían envidia a José. Los hermanos de Jesucristo lo odiaban y hasta lo mandaron, lo negaban y hasta lo mandaban a una fiesta de los tabernáculos ahí en Jerusalén, porque sabían que ahí lo andaban buscando para matarlo. No creían en Jesucristo. Sus hermanos lo envidiaban, los de José y los de Jesucristo también. Lo vendieron por precio. Los hermanos de José lo vendieron a José para que se lo llevaran a Egipto y cobraron una feria por haber vendido a José. Bueno, pues ¿qué crees? Que Judas, si sabes qué fue lo que hizo, vendió a Jesucristo, y los esclavos tenían un precio, y ese fue el precio que pagaron por Jesucristo, que le pagaron a Judas para vender a Jesucristo. Entonces Jesucristo fue vendido por el precio de un esclavo. Lo humillaron a José, humillaron a Jesucristo. Lo acusaron falsamente a José y lo metieron a la cárcel. A Jesucristo lo acusaron falsamente y terminó en la cruz. Lo exaltaron y lo honraron a José cuando salió de la cárcel, cuando fue puesto por mano derecha del faraón, y fue exaltado porque fue un hombre muy sabio, supo manejar todas las pruebas, supo administrar, supo crecer, supo multiplicar. Y Jesucristo también fue exaltado cuando venció la muerte y resucitó de la muerte. Y luego en el versículo ahí mismo, sus hermanos no lo reconocieron por primera vez a José, pero cuando regresó, cuando los volvió a ver la segunda vez, se sometieron a José. A Jesucristo, cuando él vino, no lo reconocieron, pero cuando vino, pues lo reconocieron, ¿verdad? Se reveló a sí mismo por segunda vez, y aunque fue rechazado José por todos sus hermanos, José tomó una esposa de Egipto. Y aunque Jesucristo fue rechazado por los judíos, tomó una esposa gentil, que es la iglesia. Tú y yo, nosotros no somos judíos, somos el cuerpo de Cristo. La iglesia es la esposa de Cristo. Nosotros conformamos la iglesia. Cristo tomó una esposa gentil, así como José, y nosotros somos quien conformamos la iglesia. Tú y yo, los que creemos en Jesucristo. Amén. Esas son las similitudes y las comparaciones entre la vida de José y la vida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces en el versículo número 14 dice: y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, un número de 75 personas, los parientes de José que vivían en Canaán. Dice: así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también vuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Aarón en Siquem. Estamos repasando la historia del libro de Génesis. Te invito a que leas. Dice en versículo número 17: pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. O sea que el pueblo creció tanto que el faraón tuvo miedo de que siguieran creciendo, porque pues tuvo miedo de que
los israelitas o Israel pues se apodera de Egipto. Dice, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Entonces este rey, usado de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres. Dice, maltrató a nuestros padres a fin de que expusieran a la muerte a sus niños para que no se propagasen más. Esto de exponer a la muerte a los niños quiere decir que el faraón mandaba que los niños pequeños los dejaran expuestos a los elementos o a los animales para que se murieran de frío, se murieran quemados por el sol en el desierto, o los dejaran en la calle para que los animales del desierto pues, se comieran a los niños, para que el pueblo de Israel ya no siguiera creciendo más. Dice en el versículo número 20, en aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija del faraón le reconoció y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en la palabra, en sus palabras y en sus obras. ¿Y sabes qué quiere decir esto? Que Moisés, un judío israelita con sangre pura 100%, fue recibido en la casa del faraón. Y cuando dice que fue enseñado en el versículo número 22, que fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios, quiere decir que fue enseñado en todas sus letras, en todas sus tradiciones, en toda su cultura, en toda su idolatría, en todo fue enseñado, en todas sus prácticas, Moisés fue enseñado. O sea que Moisés prácticamente fue enseñado bajo una tradición pagana e idólatra. Pero aún así, Moisés siempre fue agradable hacia Dios, y Dios siempre lo guardó. Dios tenía un propósito. Dios por alguna razón permitió, vamos a ver cuál fue la razón, pero Dios permitió que creciera en esa casa porque Dios tenía un propósito. Moisés no lo sabía. Muchas veces pasan cosas en tu casa o en tu vida o en tu círculo que tú no lo entiendes, a veces ni yo mismo lo entiendo, pero Dios tiene un propósito, y es ahí donde nuestra fe tiene que estar fortalecida, es ahí a donde tenemos que estar siempre firmes, creyendo en Dios, que Dios tiene un propósito, el cual Dios va a cumplir en nuestras vidas. Amén. Y dice así, en el versículo número 23 dice, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Dice, al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hirió al egipcio. Dice, al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hirió al egipcio, vengó al oprimido. Aquí nos está diciendo que José sintió ir a ver a su parentela, que ya estaba siendo esclavizada, pero José en la casa del faraón fue a visitar a sus hermanos, mira que sus hermanos o su pueblo está siendo maltratado, y él lo defiende y mata al egipcio, ¿verdad? Versículo número 25 dice, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría la libertad por mano suya, mas ellos no lo sabían, dice, no habían entendido así. Entonces esta es la similitud entre Jesucristo y Moisés, que Moisés sentía en su corazón que él iba a ser el libertador de su pueblo, pero sus hermanos no lo reconocieron. Jesucristo vino a su pueblo y los quiso salvar, pero su pueblo no le reconoció. Así dice el capítulo número 1 del libro de los Hechos, del libro de Juan, que en el mundo estaba, en el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le reconoció. Perdón, pero es que Dios me bendice tanto con trabajo y pues recibo muchas llamadas. Entonces, miramos que ni a José lo reconocieron, ni a Moisés lo reconocieron, ni a Jesucristo lo reconocieron. Pero Moisés fue instrumento para liberar a su pueblo, y Jesucristo vino a liberar a su pueblo, pero no lo reconocieron. Pero vamos a ir viendo cómo se desarrolla la historia. Dice en el versículo número 25, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría la libertad por mano suya, mas ellos no lo sabían. Versículo 9:26 dice, al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían, o sea, entre hermanos, y los ponía en paz, diciendo, varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis los unos a los otros?
O sea que les dijo, ¿por qué se pelean si son hermanos? O sea, él quiso venir a poner orden, ¿verdad? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Verdad? Lo mismo le dijeron a Jesucristo, ¿tú quién te crees o por qué nos quieres venir así? No lo reconocieron, ¿verdad? Entonces en el versículo número 28 dice, ¿quieres tú matarme como mataste al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Medián, donde engendró a 2 hijos. Entonces, 40 años, José creció en una cultura idólatra, pagana, con tradiciones y costumbres que no agradaban a Dios. Y fue criado con toda la sabiduría de ellos. 40 años. Después de 40 años, José sale huyendo de Egipto y se va a vivir otros 40 años a Madián, ¿verdad? Y dice en el versículo número 30, pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Estoy seguro que todos hemos escuchado esta historia. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor, o sea, la voz de Dios. Dice, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Te recuerdo que si tú estudiaste o ya has leído el libro de Juan, o tú has estudiado el libro de Juan conmigo, te recuerdo que cuando Jesucristo decía yo soy, se refería a que él era Dios. Y aquí lo está diciendo otra vez, yo soy el Dios de tus padres. Cuando los judíos escuchaban a Jesucristo decir yo soy el que soy, yo soy la puerta, yo soy el pan de vida, cuando escuchaban los judíos decir esto a nuestro Señor Jesucristo, se enojaban, y es por eso que decían que Jesucristo blasfemaba el nombre de Dios, porque de Jesucristo se hacía pasar por Dios, porque decía esta palabra, yo soy, el gran yo soy. Pero Jesucristo estaba diciendo, pues es que yo soy Dios, es que Jesucristo es Dios, pero ellos no lo reconocían. Le mando un fuerte abrazo y un fuerte saludo a mi hermano Marcos. Dios te bendiga, a ti y a toda tu familia. Gracias por acompañarme, Marcos. Entonces, en el versículo número 32 dice así, yo soy el Dios. Estamos leyendo el capítulo número 7 del libro de los Hechos. Acompáñenme, por favor, abran sus Biblias, leamos juntos. Si tienes algún comentario, tienes alguna otra traducción y tu Biblia dice palabras diferentes, coméntalas, pues, siente la libertad de comentar, siente la libertad de hacer preguntas, de dar testimonios, con toda confianza. Versículo número 32 otra vez, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar la zarza ardiente, ¿verdad? Y en el versículo número 33, y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás es tierra santa. Amén. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Está hablando Dios. Y he oído su gemido y he descendido para librarlos. Entonces hay un pasaje en la Biblia donde tenemos que orar con toda súplica y con todo ruego. A eso se está refiriendo, que nuestra oración tiene que ser con clamor, así que dice el versículo número 34, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo. ¿Quieres que Dios se haga real? No te esperes a que tengas aflicción, pero Dios viene a librarte de tu aflicción. Dice, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído sus gemidos y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. Entonces, ¿cómo tiene que ser nuestra oración? Pues llena pues ahora sí que de clamor, de gemidos, que cuando la situación es insoportable, así es como tenemos que adorar y como tenemos que pedir y como tenemos que alabar a Dios. Entonces dice, y he venido a librarle. En el versículo número 35 dice, a este Moisés
a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este envió Dios como gobernante y libertador por la mano del ángel que se le apareció en la zarza. Ahora, nada más para que no perdamos el hilo, estamos relatando la historia. Bueno, Esteban está siendo juzgado por los judíos después de que nuestro Señor Jesucristo fue puesto en un madero, en la cruz, ¿verdad? Esteban les está recordando lo que habían pasado años atrás, ¿verdad? Cientos de años atrás. Entonces le está recordando la historia y los está llevando a un punto. Esteban los está llevando con un propósito de terminar haciéndolos culpables, que ellos puedan recapacitar, que ellos puedan reconocer, que puedan caer en arrepentimiento, pero no para juzgarlos y acusarlos, sino para que puedan llegar a un arrepentimiento y se arrepientan y puedan recibir a Jesucristo como su Salvador. Ese es el propósito a donde Esteban, ese es el propósito por el cual Esteban les está recordando toda la historia de sus antepasados, para que miren la gloria de Dios y cómo Dios levantó a José y cómo Dios levantó a Moisés y cómo estos dos fueron instrumentos de Dios para liberar a su pueblo. Y después está haciendo un repaso cómo Jesucristo vino a este mundo para liberar a su pueblo, y allá cometieron errores. Después, cuando vino nuestro Señor Jesucristo, cometió errores, y Esteban está haciendo una recapitulación de toda la historia para que ellos puedan ver cómo sus padres se equivocaron, cómo los judíos en ese momento se estaban equivocando, y el propósito de Esteban era que reconocieran su error, se arrepintieran de su error y se convirtieran al evangelio. Ese era el propósito de Esteban. Ese es el porqué. Ahorita estamos leyendo la historia de Esteban, que está relatando del Antiguo Testamento. Por favor, si me va siguiendo, o si no, estoy tratando de explicar una historia de otra historia. Entonces, si se está entendiendo bien, por favor, ahí denme una retroalimentación para poder saber si me estoy dando a entender. Amén. Entonces dice otra vez así. Versículo número 35. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por la mano de aquel que se le apareció en la zarza. Entonces se acuerdan que primero están maltratando a uno, va Moisés y lo defiende y mata al egipcio. Después al otro día regresa, dos hermanos israelitas judíos se están peleando. Moisés les dice: ¿por qué se pelean si son hermanos? Y el más abusador, o el que está abusando, le dice: pues a ti, ¿quién te puso para ser gobernante o juez? ¿Qué derecho tienes? Y Moisés sale corriendo. Pues a ese que rechazaron, Dios lo regresó como libertador y como gobernante. Lo mismo pasó con nuestro Señor Jesucristo. A ese que rechazaron, Dios lo hizo libertador. A ese mismo que rechazaron, Dios lo hizo nuestro Salvador, nuestro único y suficiente Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Versículo número 36. O sea, José, lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto, pero no los hizo José. Bueno, no los hizo Moisés. Sí los hizo Moisés, pero fue el instrumento. El del poder era Dios. Amén. Dice: este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto, y en el Mar Rojo, y en el desierto por 40 años. Bueno, sí se acuerdan que vinieron las plagas, vinieron las pestes, y el faraón no los dejaba salir, y cuando los dejó salir se arrepintió, y después el ejército, estoy relatando un poco de la historia que tienes que mismo leer en el libro de Génesis. Mandó a todo el ejército. Moisés levantó su cayado, y se abre el mar. Pasan los israelitas, se meten los egipcios, terminan de salir los israelitas, y el mar se vuelve a cerrar y se come a todo el ejército de Egipto. ¿Se acuerdan? Pues esto es lo que está relatando Esteban, de la historia que había pasado, que se las está recordando a los judíos, que en ese momento lo estaban queriendo acusar por falsas acusaciones, o sea, por mentiras. Un juicio falso, igualito que el que le hicieron a Jesucristo. Es el mismo juicio que le están tratando de hacer a Esteban, un juicio falso con acusaciones falsas. Estaban buscando la muerte de Esteban, así como buscaron la muerte de Jesucristo. Todo orquestado por el enemigo, con el propósito de que el enemigo, de que Satanás no quiere que el evangelio se siga siendo
predicado. Amén. Entonces, si me van siguiendo, por favor. En el número 37 dice: a este Moisés es el que le dijo a sus hijos de Israel, profeta. Este Moisés es el que le dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Moisés está diciendo, se va a levantar un profeta, Dios lo va a levantar. No se va a levantar solo, Dios lo va a levantar y a él lo van a escuchar. Se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Moisés está haciendo una profecía mesiánica que se cumplió con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibieron las palabras de vida que darnos. O sea, se está refiriendo que Moisés habló con Dios y recibió las palabras de vida, los 10 mandamientos. Dice, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, o sea, no quisieron obedecer la ley ni los 10 mandamientos. Dice, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se voltearon a Egipto. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, para que este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, dice, voy a leer otra vez. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro de oro y ofrecieron sacrificios al ídolo. Y las obras, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército de los cielos, como está escrito en el libro de los profetas. Entonces, aquí hay mucha historia que he aprendido, que cuando dicen que las obras de sus manos se regocijaron, es que hicieron cosas que no tenían que haber hecho respecto a la carne, ¿verdad? Y luego ofrecieron sacrificios a ídolos. Y eso es una de las cosas que a Dios, quiero decir, detesta o no le agrada, le desagrada. Dios no le gusta la idolatría. Y es una de las cosas que tenemos que tener cuidado, porque muchas veces ya como cristianos nos cuidamos de la idolatría de santos, pero eso no es toda la idolatría a la cual se está refiriendo nuestro Dios. Pero la idolatría es el mal que ha atacado a todo el mundo y es lo que está atacando en este contexto, en este momento, y que ha sido el origen de tantas desgracias, por la cual a veces dicen, no entendemos por qué pasan tantas desgracias, pero no se dan cuenta que el pueblo en donde están pasando esas desgracias está lleno de idolatría. Bueno, dice otra vez, versículo número 41. Entonces hicieron un becerro de oro y ofrecieron sacrificio al ídolo. Dice, y las obras de sus manos, dice, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo. Dice, como está escrito en el libro de los profetas. Dice, ¿acaso me ofrecéis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevaréis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro Dios. Fíjate cómo está escrito en tu Biblia, ese Dios, Renfán, figuras que os hiciste para adorarlas, os transportaré pues más allá de Babilonia. Pues aquí prácticamente Dios se apartó de ellos, los entregó a que siguieran haciendo su idolatría, y prácticamente esto es una separación. Te recuerdo, la muerte significa separación, no significa muerte física, sino separación. Y aquí Dios se está separando de su pueblo, los está entregando al pecado, los está entregando a su idolatría, y todo pecado tiene una consecuencia, que es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Hubo una separación. Entonces aquí Dios se está separando, los está entregando a sus pasiones, a sus lascivias, los está entregando a su idolatría, y los está dejando que caminen por su propia cuenta, y ellos van a ser responsables de sus propios actos. Amén. Jesucristo vino a salvarnos de todo eso. Jesucristo vino a darnos una vida nueva.
Jesucristo vino a librarnos de las maldiciones. Jesucristo vino a darnos una nueva oportunidad. Te invito a que lo recibas en tu corazón. Te invito a que te arrepientas de tu pecado. Te invito a que recibas esa oportunidad. Que no la recibas como un regalo que te mereces, no. Recíbelo como algo que necesitas, verdaderamente necesitas esa salvación y esa salvación y esa oportunidad que ocupas, ¿verdad? Para que pues puedas ser salvo. Amén. Entonces, en el versículo número 43. Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc. Moloc era un dios pagano, pues todo lujurioso. Amén. Dice, y a las estrellas de vuestro dios Renfán, figuras que os hiciste para adorarlas. Dice, luego os transportaré pues más allá de Babilonia. Ya sabemos que, bueno, vamos a seguir la historia. Tuvieron nuestros padres, versículo número 44, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que se los hiciera conforme al modelo que había visto, el cual recibió a su vez por nuestros padres. Dice, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Aquí estamos siguiendo la historia. Entonces hubo una consecuencia, ¿verdad? A causa de la idolatría, de la rebeldía y del pecado. Dice, halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Se está refiriendo a David. Mas Salomón edificó la casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, ahorita nos vamos a meter ahí. Bueno, después de todo esto vino David, y David le quiso hacer otra vez el tabernáculo, una casa a Dios, ¿verdad? Él no la terminó porque sus manos estaban manchadas de sangre. Lo hizo Salomón, pero vamos a ver cómo dice uno de los capítulos del libro de Isaías, que dice así: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono, y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Bueno, aquí ya se puso bueno la cosa. Dios está diciendo, Esteban cita uno de los capítulos del libro de Isaías y les está diciendo que todo lo que habían edificado no era un lugar para poder contener la presencia de Dios, que no hay una casa donde Dios pueda ser encapsulado, que todo lo que se ha hecho no es tan grande como todo lo que Dios ha creado. O sea que Dios está preguntando: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor, el cual es el lugar de mi reposo. Entonces el templo donde te congregas es el lugar de reunión para que adores al Señor, pero muy malamente cuando vas a la iglesia te dicen que esa es la casa de Dios, y pues no es la casa de Dios, es el lugar que fue hecho para que nosotros nos congreguemos a adorar a Dios. Ahí puede estar la presencia de Dios, pero no es donde Dios vive, ¿verdad? Dice versículo número 50. ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Y aquí es donde entra Esteban ya de lleno, dándole el toque final a todo el propósito por el cual había estado repasando toda la historia. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Y aquí voy a hacer una aplicación espiritual a tu vida y a la mía y a todos los que para todo tienen una excusa, para todos los que tienen su propia opinión, su propia sabiduría, y les quieres hablar de la palabra de Dios y resisten al Espíritu Santo y resisten a Jesucristo y siempre tienen la razón y no te quieren escuchar. A eso estoy aplicando este texto a tu vida, si es que tú eres así, o si es que tú conoces a alguien que es duro de cerviz y incircunciso de corazón y que sus oídos siempre están cerrados, y que como conozco a alguien que nada más me empiezan a hablar de la Biblia y
rápido se levanta y corre, porque no resisten al Espíritu Santo. Y eso pasa en este día, y eso pasó en aquel día, y Esteban le empieza a decir así a los que le estaban haciendo un juicio falso, y les empieza a hablar sin temor ni nada. Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oído, vosotros resistís al Espíritu Santo, así como vuestros padres resistieron a José, resistieron a Moisés y fueron idólatras y resistieron a Dios y al Espíritu Santo, así ahorita ustedes resistieron a Jesucristo, no quieren recibir el Evangelio, no quieren recibir la promesa de Jesucristo de recibir al Espíritu Santo, no se quieren arrepentir, no se quieren convertir, no quieren cambiar, así como sus padres, así ustedes. Así en este momento hay personas que resisten al Espíritu Santo y resisten y están en rebeldía, y según ellos viven bajo su propia verdad y bajo su propia relación con Dios. Duros de cerviz, cierran sus oídos, resisten al Espíritu Santo. Ahora, si tienes un libro o un cuaderno de notas, apúntale ahí, esa va a ser tu tarea, que vayas y revises el capítulo número 3 del libro de Juan y leas Juan 3:16, muy bonito, ¿verdad? Ese es el centro de la Biblia, pero quiero que leas Juan 3:16 y luego leas el 17 y luego leas el 18 y te enfoques en el 19, en el 20 y en el 21. A eso se está refiriendo. Eso quiero que lo apliques a tu vida y que veas si estás resistiendo al Espíritu Santo, si estás resistiendo a Jesucristo. Jesucristo es el Espíritu Santo. Jesucristo tuvo que ascender al cielo para poder estar en todas partes, en espíritu, el Espíritu Santo. Entonces, quiero que apliques, que leas Juan 3:16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y lo apliques a tu vida y lo prediques y le digas a la gente: Dios ama tanto al mundo que entregó a su Hijo por ti para salvarte, pero hay una condenación si no quieres recibir ese regalo. Hay una condenación para tu vida si no quieres recibir ese regalo. Es el pecado más grande, y eso les está diciendo Esteban a los judíos que le estaban haciendo un juicio falso. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Ellos tenían su propia sabiduría, ellos sabían cómo contestar, ellos tenían su pase al cielo, ellos tenían su propia relación con Dios, sus propias tradiciones, su propio método no aceptaban a Dios, no aceptaban a Jesucristo, no aceptaban al Espíritu Santo y no sabían la condenación que dice en los capítulos que te acabo de decir, en los versículos que te acabo de decir del libro de Juan, que se estaban poniendo ellos mismos a sus vidas por no creer en Jesucristo, por no arrepentirse, por no reconocer su pecado, por no reconocer sus errores. No sabían en la condenación que ellos mismos se estaban poniendo al seguir resistiendo al Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la aplicación de este mensaje el día de hoy? ¿Estás resistiendo al Espíritu Santo? ¿Estás recibiendo al Espíritu Santo, a Jesucristo? ¿Estás creyendo? ¿Estás obedeciendo? ¿O te estás justificando? Si te estás justificando, no necesito saber más, ya estás cayendo en pecado. Si necesitas una justificación, es porque estás en pecado. Y si estás en pecado, la única justificación que puedes aplicar a tu vida es Jesucristo, no hay más. Entonces tienes que creer en Jesucristo, porque tus justificaciones no te van a salvar del pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Y pues no podría predicar más fuerte, pero a veces parece que sí, pues lo hago un poquito duro y pues mucha gente se ofende, ¿verdad? Pero pues tiene que haber exhortación, porque si no, ¿cómo vas a cambiar? Bueno, entonces eso le está diciendo Esteban a los que lo estaban juzgando, duros de cerviz. Versículo número 52. Al cual los profetas no persiguieron, dice, les hace una pregunta bien fuerte: ¿cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaban de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Entonces, tus padres, ¿a cuál de todos los profetas que Dios levantó no mataron? ¿Y a cuál de esos profetas estaban profetizando la venida de nuestro Señor Jesucristo, que cuando vino ustedes lo mataron? Eso está diciendo Esteban en el juicio que le estaban haciendo, un juicio falso. Amén. Dice, y los está haciendo responsables,
por la vida de los profetas, por resistir al Espíritu Santo, y los está haciendo responsables por haber matado a Jesucristo. Y ellos mismos tenían la autoridad. Pues ahorita vamos a ver en qué termina el capítulo, cómo es que termina la vida de Esteban, y vamos a ver cuál es el resultado cuando confrontas a alguien en su pecado. Y se enojan y luego te dicen no juzgues, y he escuchado, ay, tú vive tu religión, tú vive tu vida y no juzgues. Pero nuestro trabajo no es juzgar, nuestro trabajo es redarguir, decirte por el camino que vas a chocar, hay una consecuencia, vas en un camino de pecado. Eso es predicar el evangelio. Arrepiéntete de tu pecado para que puedas cambiar de dirección y tomar el camino correcto. Si nadie te dice que vas en un camino correcto, ¿cómo te vas a arrepentir del camino en el que vas? Entonces, si tú te dejas llevar por el no juzgues y tú no te metas, vive tu vida y déjame vivir, pues no vas a ser obediente y vas a ver cómo toda la gente se está yendo al infierno y pues tú nada más mirando. Y eso no es nuestro trabajo. Mi trabajo es darte advertencias en el camino en el que estás. Te lleva a la muerte, te llevas en un camino de pecado. Arrepiéntete para que puedas venir al único camino, a la única verdad, a la única vida, para que puedas llegar a Dios, y ese único camino es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y luego dice en el versículo número... ¿Sí me van entendiendo? Sí vamos bien. Espero que sí, y si no, pues confío en que Dios te va a dar la revelación. Y a mí pues la gracia para que me entiendas, porque estoy tratando de hacer lo mejor. Oyendo, el versículo número 54 dice: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes en contra de él. ¿Por qué? Porque los está confrontando con el pecado. En aquel tiempo, hoy le podrían haber dicho: tú vive tu vida y déjanos vivir a nosotros. Que él es el mismo Dios y todos los caminos llevan a Roma. Es lo que el mundo dice, pero no es lo que el evangelio dice, no es lo que la palabra de Dios dice, no es así, ni siquiera es el mismo Dios, no es lo mismo. Jehová es el único Dios y lo quieren confundir con Mahoma, lo quieren confundir con el Dios de los musulmanes y lo quieren confundir con el Dios de los budistas y lo quieren confundir. No es el mismo Dios, no te dejes confundir. Lee tu palabra, lee la Biblia, no estamos hablando del mismo Dios y no todos los caminos te llevan a Dios, es nada más por medio de Jesucristo y Jesucristo es Dios. Entonces ponle atención en eso. Entonces si alguien te dice no juzgues, dile: no te estoy juzgando, y si no quieres escuchar mis palabras, pues voy a orar por ti para que te arrepientas y te conviertas, porque en el camino en el que vas, el tiempo me va a dar la razón, o el tiempo te lo hará entender, o sea, Dios te lo hará entender. Versículo número 54: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes. Dice, pero Esteban, lleno de miedo, no. Dios nos da un espíritu de valentía, no de cobardía. No tengas miedo en predicar el evangelio, que no te dé pena, que no te dé miedo, siempre y cuando estés entendido en la palabra de Dios. Porque si no la conoces, vas a hablar de un Dios que has oído, pero ese Dios tiene que ser real en tu vida. Entonces métete con la palabra para que puedas, con la autoridad que no es tuya, la autoridad que el Espíritu Santo te da, que la unción, el poder del Espíritu Santo. Uno nada más es el instrumento, el poder es de Dios. Él es el que hace la obra, Él es el que hace el milagro, Él es el que siembra la semilla. Uno nada más es un siervo inútil que trabaja para Dios, para servirle a Dios. Entonces me gusta mucho leer esto. Versículo número 55 dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, recibió la promesa, estaba creyendo, y para poder, cuando crees, eres lleno del Espíritu Santo, lleno de la palabra, lleno de Jesucristo, su rostro como de un ángel, Dios siendo real en su vida. En el versículo número 56, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de ¿quién? De Dios, y a Jesús que estaba ¿dónde? A la diestra de Dios, ¿verdad? Y dijo: he aquí,
veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Dónde vive Dios? Pues aquí lo dice en la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, tú le preguntas a la Biblia y la Biblia te contesta. ¿Dónde vive Dios? Pues en el cielo. ¿Dónde está Jesucristo? A ver si yo te pregunto a ti, Marcos, ¿dónde está Jesucristo? ¿Qué te dice el versículo número 55 y número 56? Ahí está la respuesta. ¿Quién es Jesucristo? Son la misma persona. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y luego aquí en el libro de los Hechos, que es un libro aparte, escrito por otro autor, que el libro de Juan, nos dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesucristo que estaba a la diestra de Dios, juntos, ¿verdad? Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron en contra de él. No soportaron que los confrontaran con su pecado. No soportaron que el poder, la unción, la autoridad del Espíritu Santo les hablara con la verdad, y se enfurecieron tanto que sin pensar se dejaron llevar por sus pasiones, por sus emociones, no tomaron en cuenta el dominio propio, la convicción, y lo mataron. Es la importancia que debemos de tomar y que debemos de aprender a detectar, a discernir, a detener nuestras pasiones, a detener nuestras emociones y poder saber que nos están hablando con la verdad y que tenemos que cambiar, tenemos que arrepentirnos. Entonces, versículo número 57 dice así: entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, ya no quisieron escuchar más y arremetieron en contra de él. Y echándole fuera de la ciudad, porque eso sí, seguían siendo religiosos y no querían ofender a Dios. Lo iban a matar, rompiendo toda la ley, todos los mandamientos, pero no querían ofender a Dios. O sea, hipocresía pura, ¿verdad? Que dice así: echándole fuera de la ciudad, lo apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llama Saulo. Dice: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hay mucha enseñanza en estos 3 capítulos, 4 versículos. En cada un versículo hasta podemos sacar una predicación, pero tenemos que sacar el contexto de cuándo fue escrito, por qué fue escrito. Tenemos que interpretar bien. Pero estamos mirando que, en primer lugar, el versículo número 57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron en contra de Esteban, ¿verdad? Y echándole fuera de la ciudad, lo echaron fuera de la ciudad, porque en el libro de Levíticos enseña que el que blasfemara el nombre de Dios tenía que ser sacado de la ciudad y tenía que ser apedreado. Ahora, en ese momento los judíos estaban bajo el dominio romano, o sea, bajo el yugo romano, ¿verdad? Pero estaban tan enojados, tan enfurecidos, se habían dejado llevar por sus emociones de coraje, de envidia, de rencor, de odio, que les valió. No tenían autoridad, por eso no mataron a Jesucristo y lo pusieron en una cruz, porque no tenían la autoridad bajo Roma de poder matar a alguien. Los judíos bíblicamente tenían la ley para poder matar, pero no tenían la libertad de hacerlo porque estaban siendo gobernados por Roma. Pues en ese momento se pasaron a Roma por donde quisieron y no hicieron caso, mataron a Esteban. Perdón. Mataron a Esteban, dice, y lo mataron, ¿verdad? Arremetieron en contra de él, lo apedrearon, y echándole fuera de la ciudad, lo apedrearon. Y los testigos vieron sus ropas a los pies de un joven que se llama Saulo. O sea, esos testigos falsos que decían que Esteban estaba blasfemando en contra de Dios y en contra del lugar santo, malinterpretando y torciendo las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y lo apedreaban a Esteban, y mientras él invocaba, decía: Señor, recibe mi espíritu.
No estaba llorando, no estaba arrepintiendo, no estaba diciendo, ay Señor, no, recibe mi espíritu, lleno de gozo. ¿Se acuerdan que en capítulos pasados azotaron a los discípulos y los metieron a la cárcel y los amenazaron de muerte y les dijeron que no volvieran a predicar en el nombre de Dios? Y ellos salieron contentos, llenos de gozo, llenos de paz, con la autoridad del Espíritu Santo, y siguieron predicando. ¿Por qué? Porque así estaba Esteban, llenos del Espíritu Santo, sin temor, sin nada, gozosos de entregar la vida por Cristo. Así está tu vida en este momento, gozoso, lleno de amor, lleno de paz, de entregar tu vida por Cristo. Y no estoy hablando de que te maten, sino de entregar tu vida por Cristo. O sea, de entregar tu vida por Cristo. Que todo lo que te gusta a ti ya no lo vas a hacer, porque tu vida ya le pertenece a Cristo. Que todo lo que a tu carne le gusta ya no lo vas a hacer, porque tu vida ya no es tuya. Entregaste tu vida, se la entregaste a Cristo. Ya le entregaste tu vida a Cristo, ya dejaste de envidiar, ya dejaste de ser chismoso, ya dejaste de crear intrigas, cizañas, ya dejaste de hacer chismes, ya dejaste de robar, ya dejaste de fornicar, ya dejaste de blasfemar, ya dejaste de hacer lo que te gusta o tus prácticas, y negaste tu vida y se la estás entregando a Cristo, le estás entregando tu vida a Cristo. Eso es lo que estaba haciendo Esteban, entregándole su vida a Cristo. Y le dice así, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor, recibe mi espíritu. Él sabía para dónde iba, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Tú sabes para dónde vas. Si en este momento Dios no lo quiera o lo permita, pierdes tu vida, ¿estás seguro para dónde vas? Y si no estás seguro, métete con la palabra de Dios, arrepiéntete de tu camino, recibe a Cristo como tu Salvador y cree, sé obediente, pero métete con la palabra. Entonces decía, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor, recibe mi espíritu, y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta ese pecado. Habiendo dicho esto, durmió. ¿Por qué dice la palabra durmió y no dice se murió? No, porque durmió, porque él le dijo, Señor, recibe mi espíritu, y durmió. O sea, aunque lo estaba, mira la paradoja, o no es más paradoja, no sé si sea llamarlo contradicción, pero para mí es una paradoja, que lo están matando, una muerte violenta a piedrazos, y él se durmió con paz, con gozo, porque Dios tiene el poder de darte eso, de no importa cuál sea la situación, Dios tiene el control, y esa era su fe, esa era su esperanza, esa era su creencia, esa debería ser la tuya y debería ser la mía. Una cosa más, puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta ese pecado. O sea, esto que están haciendo, bórraselo, Señor. Si es por mí, si yo voy a ser causa de que sean juzgados por esto, bórraselos. Todavía como nuestro Señor Jesucristo, pidiendo, intercediendo por ellos. Intercede por los que te ofenden, intercede por los que te atacan, intercede por tu enemigo. También tienen derecho a salvación, también tienen derecho de perdón. Y con esto miramos que Esteban fue el primer mártir después de que nuestro Señor Jesucristo fue muerto. Pero van 3 muertes a causa del Evangelio, a causa de nuestro Señor Jesucristo. Esteban fue el primero que mataron después. Esteban fue el primer mártir. Yo he escuchado, nunca he escuchado San Esteban, pero fue el primero que murió por el Evangelio, por entregar su vida al Evangelio, por entregar su vida a Cristo. Pero también Juan el Bautista murió por Jesucristo, estando Jesucristo vivo. Jesucristo murió por sus propias palabras, porque él decía que él era Dios, él decía que él era la resurrección, la vida y la muerte, que él era el pan de vida. Era Dios y resucitó de los muertos. Entonces ya los judíos ya tenían varias cuentas que pagar. Juan el Bautista, nuestro Señor Jesucristo y Esteban. Entonces así se están poniendo las cosas en el libro de los Hechos, que es la historia del cristianismo. Aquí no estamos mirando a ningún papa, aquí no estamos mirando a Pablo III, no sé cuántos papas haya habido. Aquí no estamos hablando de nada de eso. Aquí no estamos hablando de religiosidad. No, aquí la religiosidad es la que está siendo cuestionada. Los judíos, los fariseos,
todas esas personas que vivían una vida religiosa, que pensaban que la religión era lo que les iba a dar la salvación, y no era la religión, era la obediencia, el arrepentimiento, la experiencia con Cristo, con Dios, ¿verdad? Una experiencia real, no de oídas, sino real, una experiencia que tú puedas dar testimonio. Yo lo viví. Cristo, vives con Cristo, Cristo es real, puedes dar experiencia, testimonio de que Cristo es real, o nada más hablas por hablar. Bueno, en esto Dios Dios nos muestra qué es lo que quiere de nosotros. En esto Dios muestra cómo debemos comportarnos. En esto Dios nos está mostrando qué fue lo que pasó con su iglesia. Y se va a poner más duro. Se va a poner más duro, que los discípulos tienen que salir de Jerusalén huyendo porque los empiezan a matar. Empieza a haber una persecución en contra del cristianismo. El enemigo quiere que el evangelio no siga siendo predicado, lo quiere acabar y empiezan a matar. Todos los discípulos fueron muertos. Todos fueron muertos por la mano del enemigo, menos Juan. Pero todos, el enemigo quiso acabar con todos quisieron huir, y gracias a que Dios permitió esa persecución, se fueron a otras latitudes, a otros lugares donde siguieron predicando. Gracias a eso nos alcanzaron hasta estos lados y hasta lugares donde todavía el evangelio va a seguir siguiendo alcanzando personas que creen en Jesucristo. Ese es el propósito de Dios, y el propósito es de que nos salva, como decía al principio del capítulo, para que después de que nos salva de todas nuestras tribulaciones y que nos dé las herramientas para salir de eso como gracia y sabiduría que viene de Dios, no de nosotros, terminemos sirviéndole al Señor con un corazón agradecido por lo que nos ha salvado. Entonces espero que este capítulo sea de bendición para tu vida. Lo reflexiones, lo recapacites, medites, leas la palabra, vuelvas a leer el capítulo, leas la historia de Moisés, la historia de José, la historia de todos los patriarcas, leas pues toda la Biblia, métete con la palabra de Dios, reflexiónala para que puedas llegar a un sentido de arrepentimiento, tu fe pueda ser fortalecida y pueda haber cambios en tu vida, y entonces le puedas entregar tu vida a Cristo, tu vida a Dios. Entonces, amados hermanos en Cristo, quienes ya creen, sigan adelante, sigan fortaleciendo. Gracias por sus oraciones, gracias por apoyarme, gracias por acompañarme. Te invito que si en este momento tú no has recibido a Cristo como tu Salvador, te arrepientas de tu pecado y puedas recibirlo en tu corazón, y puedas declararlo, que el enemigo lo escuche, que tu vida no te pertenece más a ti, ni le pertenece más al enemigo, que tu vida le pertenece a Cristo, porque Cristo pagó por esa vida, que tú crees en Cristo, que tú crees que Cristo se levantó de los muertos, y que Cristo te da la salvación eterna, y que Cristo te da la oportunidad de estar al lado del Padre, y que tu vida se la entregas a Cristo. Te invito a que hagas esa oración para que puedas ser salvo y seamos, el evangelio siga creciendo, la familia, la iglesia siga creciendo, y seamos cada vez más en el ejército de salvación, que es el ejército de Cristo, la iglesia de Cristo. Amén. Entonces aquí se termina el estudio. Muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por estar siempre atentos. Te invito a que te prepares y prediques la palabra. Te invito a que pueda haber cambios, que la gente pueda ver los cambios en tu vida, para que ellos también quieran los mismos cambios que Dios está haciendo en tu vida. Amén. Entonces, Dios les bendiga. Muchas gracias por acompañarnos. La próxima semana vamos a leer el capítulo número 8. Y pues ánimo, Dios es bueno, Dios es fiel, y vamos a cerrar este estudio con una oración que dice así: bendito Dios, te damos las gracias, Señor, por hablarnos. Gracias, Señor, por deleitarnos con este pan de vida, Señor, que alimenta nuestra alma, alimenta nuestro espíritu. Te damos gracias, Padre Santo, porque eres bueno. Te damos gracias porque nos perdonas. Te damos gracias porque entregaste a tu Hijo por nosotros, Señor, por nuestro pecado, aunque no lo merecemos, Señor. Estamos arrepentidos. Gracias por tu paciencia y por tu misericordia, Señor. Te pedimos que sigas obrando, Señor, que tu palabra la sigas, Señor, penetrando hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor, para que siga cumpliendo su propósito. Síguenos mostrando las áreas, Señor, en las que tenemos que cambiar.
Síguenos mostrando, Padre Santo, qué es lo que quieres de nosotros, Señor. Sigue disponiendo nuestro corazón para seguirte sirviendo, Señor, para seguir conociéndote, Señor, para seguir amándote, bendito Dios. Gracias por esta palabra que nos has dado el día de hoy. Gracias por la vida de las personas, Señor, que se están congregando por este medio. Bendice sus hogares, bendice sus vidas en el nombre de Jesús. Yo te pido que derrames toda bendición, Señor, en cada familia, Señor, en cada hogar, en cada miembro de esas familias, Señor. Que derrames tu bendición, tu protección, Señor, tu misericordia, tu gracia, Señor, tu provisión, bendito Padre. Que siga, Señor, obrando, Señor, les muestres sanidades, prodigios, señales, milagros, Padre Santo, que sepan que tú haces eso, Padre Santo, con el propósito de que sean testimonios y sean testimonios para la vida de los demás, Señor, y que sepan, Señor, que el propósito de eso, Señor, es para que ellos terminen con un corazón agradecido, Señor, y con un deseo de servirte, Padre Santo, y de adorarte. Te damos las gracias, te damos la gloria, te damos la honra, Señor. Yo pongo mi familia en tus manos, pongo mi hogar en tus manos, pongo mi vida en tus manos, Señor, la vida de mis hijas, de mi esposa en tus manos. Todo lo que tú me has dado lo pongo en tus manos. Gracias, Señor. Lo pongo en tus manos porque tú eres mi refugio, Señor, y sé que no vas a permitirte que nada se levante en contra mía, Señor. Y en caso de que algo se levante, Señor, sé que tú nos vas a dar la fortaleza y tú vas a juzgar, Padre Santo. Gracias, bendito Dios. Tú eres nuestro escudo, nuestra fortaleza, Señor. Gracias. Nos ponemos en tus manos, bendito Dios. Síguenos dando la pasión y el deseo, Señor, de servirte, bendito Dios. Te amamos, te adoramos, Señor, y todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Nos estamos viendo la próxima semana y pues acompáñenos si es que te está haciendo de bendición para tu vida. Hasta la próxima.